tiene un plan. Y confirmo la primera parte de ese plan en lo que dice el libro de San Juan, en el capítulo número 15 y el verso 16, que fue la lectura bíblica. San Juan capítulo 15, verso 16. La palabra de Dios se expresa de una manera clara, por si alguno tiene duda o por si alguno se ha mofado e engreído por las estrategias que ha tenido que hacer para estar aquí, por el esfuerzo que ha tenido que realizar para llegar acá. Si alguno piensa que sus 10, 15, 20, 30 años en la iglesia son el resultado de una aptitud personal, la palabra de Dios dice en San Juan capítulo 15, verso 16, no me elegisteis vosotros a mí. Usted no ha hecho nada. Son palabras de un papá a un hijo. Usted no ha hecho nada. Yo no sé cuántos papás, porque lo he escuchado en otras ocasiones, han llegado a un momento crítico en alguna situación de la familia que han tenido que decirle al hijo, usted tranquilícese que usted no es nadie. Hay momentos difíciles y los papás no se sientan mal por eso, porque yo no sé cuánto amó Dios a Lucifer y un día tuvo que pararse en la puerta, por ilustrarlo de esa manera, y decirle, te vas. ¿Se imaginan lo difícil de la decisión? Te vas. Y yo me imagino a los otros, a los ángeles con la boca abierta, los ojos grandes. Y ¿cómo va a ser? Te vas. Fue una situación incómoda y difícil. Muy difícil. Y a veces tenemos que tomar decisiones que la cargamos en nuestros hombros, pero no olviden eso, hermanos. Si usted y yo estamos conscientes de esto, nuestra vida será una vida de crecimiento espiritual. El dolor y el sufrimiento será amainado, será consolado por la palabra de nuestro Señor. Ustedes no me eligieron a mí, sino que yo les elegí a ustedes. Elegir, hermano, significa escoger entre muchos. Así que ya eso solamente es un privilegio. En un mundo donde hay muchos miles de millones de habitantes, en un país donde hay un poco más de 4 millones de habitantes, el Señor se dignó en escogerte a ti. Él lo hizo por su propia voluntad, porque le plugo. Yo os elegí a vosotros, porque tengo un plan, porque tengo un plan contigo, un plan con cada uno de los que estamos aquí presentes. Y dentro de ese plan del Señor estuvo en que esta congregación, alguien escribió, un eclesiólogo escribía, que una congregación no se reúne nunca 2 veces. Y en su análisis tenía una lógica, porque el grupo de hermanos congregados el sábado pasado no es exactamente el grupo que se congregó hoy. Algunos no estaban aquí el sábado pasado y están hoy, así que eso solo hace una congregación diferente. Pero Dios, en su inmenso amor y misericordia y como parte de su plan, determinó escogerte a ti y traerte hoy al templo de la esperanza con un propósito que está enmarcado dentro de su plan. Y a continuación Juan lo dice a su manera: os escogí para un propósito especial, para que vayáis, para que accionen, para que no se queden sentados, para que no se conformen con lo que tienen, para que vayáis y llevéis frutos. Y a mí me gusta la última expresión: y que vuestro fruto
permanezca. Yo decidí hacer el año bíblico este año otra vez. Y a mí me gusta mucho conservar estadísticas. Yo he leído consecutiva la Biblia 86 veces. Este año será la número 87, si Dios me permite completar el año bíblico. Y yo nunca he encontrado en la Biblia, y si usted lo ha encontrado, se me escapó a mí, por favor dígamelo, un momento en que Dios dijo, ups, me equivoqué, así no era. ¿Lo ha encontrado usted en la Biblia? En que Dios haciendo algo dijo, no era esto lo que quería hacer. Porque Dios, hermanos, y es lo que quiero ilustrar, no comete errores. ¿Estamos claros en eso? No comete errores. Y si Él no comete errores, su plan es perfecto. Y si su plan es perfecto y tú eres parte del plan de Dios, olvídate de lo que sea, Dios terminará su plan contigo y conmigo. Porque Él te llamó, te escogió, como estamos leyendo en la pantalla, con un propósito especial. No solo para que hagan algunas cosas, sino para que permanezcan en el accionar de esas cosas. Los escogí con un propósito especial. Pero miren que la palabra de Dios es grande y que el mensaje del Señor es extraordinario. Y no puse a propósito en la pantalla este otro versículo porque quiero que lo busquen en su Biblia. Hechos capítulo 17, verso 26. A propósito del plan de Dios. Hechos capítulo 17, verso 26. Y voy a dar un poquito de tiempo para que lo consigan. Porque quiero que hagamos ese ejercicio juntos de leer este versículo, de atesorarlo, de asimilarlo, de masticarlo, de hacerlo nuestro. La primera frase es algo muy conocido por todo el que estudia la Biblia. Hechos, capítulo 17, verso 26. Voy a leer en la Nueva Versión Internacional, posiblemente haya un poquito de cambio en cuanto a los términos. Leo. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra. Hasta ahí estamos claros. Dentro del plan de Dios, tomó a un solo hombre, Adán, y de ese solo hombre, Él hizo que todos existiéramos y habitásemos la tierra. ¿Estamos claros hasta ahí? Pero miren lo que sorprende. Y determinó los periodos de su historia. Hermana, en el plan de Dios, Dios determinó que usted viviese entre finales del siglo XX y el siglo XXI. ¿Se imagina usted naciendo en el siglo III? ¿Se imagina usted viviendo en la época de los antediluvianos? ¿Se imaginan uno de ustedes viviendo en los 1200, 1300? Pero en el plan de Dios, hermana, Él determinó que usted viviese entre los fines del siglo XX y el siglo XXI. No lo dice el pastor, lo dice la Biblia. ¿Están leyendo conmigo? Determinó los periodos de su historia. Y todavía más sorprendente, ¿qué dice el final del versículo? Y las fronteras de su territorio. Johnny, yo interpreto con eso que Dios fue el que determinó no solo que tú nacieras en esta época, sino que nacieras en Puerto Rico. No solo el periodo de tu historia, sino el límite de tu territorio. Por eso yo digo, hermano,
Y aquí no quiero que me interpreten mal. Simplemente escuchen lo que voy a decir. Si el mes próximo usted tiene que tomar la decisión y hacer una maleta e irse a vivir para Ohio, e irse a vivir para Orlando, e irse a vivir para donde sea, usted póngase de rodillas, tome la decisión y cierre la maleta cuando esté seguro que es el plan de Dios. Porque dice Hechos capítulo 17, 26, que en el plan de Dios Él determinó dónde tú ibas a nacer y dónde tú ibas a vivir. Detalles tan elementales quizás como esos, entre los miles y millones de habitantes de este mundo, Dios te escogió a ti para que hoy formase parte de esta congregación. Y no estoy hablando de los miembros que están en los libros, estoy hablando de llegar hoy, sábado 10 de enero del año 2015, a adorar al Señor en esta mañana. Para que tú repases en tu memoria, para que tú abrigues en tu corazón la seguridad de que eres parte del plan de Dios. Hermanos, ustedes que hoy van a sellar su vida con Jesús por medio del bautismo, no olviden eso. Son parte del plan de Dios. Y en ese extraordinario plan, en ese inmenso plan, Dios tuvo un propósito. Y como parte de ese plan está que tú y yo alcancemos salvación en Cristo Jesús. El apóstol Pablo lo dice con palabras que los filósofos y los teólogos se enredan. Pero yo le doy gloria a Dios porque yo no me enredo. El apóstol Pablo dice que hemos sido predestinados para salvación. Y comienzan a hablar de la predestinación y hacen que nosotros nos sintamos que somos como trenes, que vamos en un carril y que no podemos tomar decisiones sino las que ya están predeterminadas, cuando Pablo no está diciendo eso. Pablo está diciendo que así como parte del plan era que usted viviese en esta época, así como parte del plan de Dios es que usted viva en este territorio, así parte del plan de Dios es que usted se salve. Saludé a una hermana en estos días. Ay, aquí pastor, a ver si me salvo. ¿Cómo que a ver si se salva? Fue frente a la iglesia al entrar en una de las iglesias, en uno de los cultos en estos días. Aquí luchando a ver si me salvo. Y usted no tiene que luchar. Ya en el plan del Señor usted ha sido llamado para salvación. No lo acabo de leer, para que llevéis muchos frutos. Y que esos frutos permanezcan. Hermanos, el plan de Dios es real. El plan de Dios es efectivo. El plan de Dios se cumple, créalo o no. El plan de Dios se cumple contigo, participes o no. Si tú decides cambiar el plan de Dios, en su inmenso amor y misericordia, y dado que ha puesto en nosotros el libre albedrío, el Señor permite que tú tergiverses su plan. Pero no olvides que tú eres parte del plan de Dios. Y hay ocasiones en que algunos de nosotros, como cabritas desenfrenadas, como ocurrió con Abraham, como ocurrió en una ocasión con David, queremos trazarle los límites al plan de Dios. Pero cuando tú y yo nos ponemos en las manos del Señor y nos hacemos conscientes de su plan, el Señor pone en nosotros una tarea especial para que la realicemos. Leí la historia de un joven al final de su curso universitario.
tenía que preparar un proyecto como parte de la última materia que estaba tomando. Él conocía la responsabilidad de hacer bien ese proyecto para poder recibir sus notas y terminar con las materias de su carrera. La anécdota que leí dice que el joven se esforzó haciendo investigaciones, recogiendo estadísticas, leyendo libros por acá y por allá, tomando apuntes, entrevistando a otros profesionales en la materia. Pasó noches sin dormir, muchas horas en la biblioteca. Al final, 3 o 4 días antes de la fecha indicada, con un enorme mamotreto allí, fue donde el profesor y con satisfacción le entregó el trabajo realizado. 3 días después, cuando los estudiantes de esa profesión fueron a las oficinas para buscar sus notas, él recibió por atrás el mamotreto. Y en la primera página, en una esquina, tenía una notificación en tinta roja. Y los que son profesores aquí saben qué significa una notita en tinta roja. El maestro escribió: buena investigación, excelentes ilustraciones, maravillosa bibliografía, nota 0, tarea equivocada. El hombre había hecho un esfuerzo extraordinario para hacer un trabajo precioso, pero no investigó lo que el maestro le mandó a investigar. Tarea equivocada. ¿Se imaginan ustedes, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, si un día de esto nosotros llegamos ante la presencia del Señor y parado en el día final el Señor comienza a decirnos: preciosa tu casa, buen trabajo, lindo tu jardín, excelente profesión, maravilloso salario, nota 0, tarea equivocada? Imagínense que usted y yo tomemos la decisión de vivir una vida por un sendero paralelo al plan de Dios, que no demos pasos tomando en cuenta lo que es el gran plan de Dios para nosotros. Sería triste que nosotros lleguemos al final de nuestros días y encontremos la notificación: tarea equivocada, y seamos reprobados. Dios tiene un plan y tú y yo somos parte de ese plan, pero tú y yo podemos correr el riesgo de salirnos del plan de Dios. Cuando nos salimos del plan de Dios, podemos ser felices, podemos ser prósperos, podemos caminar seguros. El mismo salmista David una vez se quejó diciendo: ¿y por qué prosperan los impíos? La respuesta del Señor es: a ti bástate mi gracia. Ya ellos tienen su recompensa. Leí la historia también de un señor, 65 años, estaba en la sala de cuidados intensivos. Aunque estaba consciente, su situación de salud era delicada. Una de las enfermeras que atendía esa área iba y se acercaba y oraba con él cada vez. Y él, de una manera brusca y agria, la reprendía. Pero ella seguía orando por el enfermo. Y él le decía: no ores por mí, yo no necesito tus oraciones. Pero ella seguía orando por el enfermo. La historia cuenta que un día el hombre se puso grave. Los médicos corrieron, hicieron todo el esfuerzo para estabilizarlo.
Y la enfermera se quedó horas extras aún en su turno para orar por aquel señor. Cuando después de varias horas extras que ella no podía seguir más allí, se fue a la casa. Y al otro día por la mañana regresó pensando encontrar aquella cama vacía. Y cuando llegó, dice la historia, encontró a un hombre sin aparatos y sentado en la cama. Cuando ella llegó, se alegró al ver al hombre recuperado. Y él le dijo: tú y tus oraciones me salvaron. Y ella de inmediato le contestó: ni yo ni mis oraciones te salvaron, te salvó Dios. Ahora te toca a ti, le dijo la enfermera, descubrir para qué. Yo quiero dejar eso en el pensamiento de ustedes, hermanos. Somos parte del plan de Dios. El plan de Dios es efectivo. Dios nos ha llamado para salvarnos. Le toca a usted y a mí descubrir para qué. Mientras las muchachas cantan, mediten: ¿para qué me llamó el Señor? No me arrepiento de amarte, sino de no conocerte antes, porque en ti puedo ver un amor tan sincero que llena mi ser. Viviré porque tienes la clave que me hace feliz. Te diré siempre sí, porque me has dado tanto y tan poco recibes de mí. Viviré para ti. Vergüenza llamarte, si acudo a ti tu puerta se abre, porque en ti puedo ver un amor tan sincero que llena mi ser. Viviré siempre sí, porque me has dado tanto y tan poco recibes de mí. Donde quiera que esté me da fuerza esta fe que me llena de gozo. Tú iluminas mi ser, mi vida es la mejor desde que te conozco. Viviré para ti, porque tienes la clave que me hace feliz. Te diré siempre sí,
recibes de mí. Viviré para ti, porque tienes la clave que me hace feliz. Te diré siempre sí, porque me has dado tanto y tan poco recibes de mí. Viviré para ti. Viviré para ti, porque tienes la clave que me hace feliz. Te diré siempre sí. Y allí es donde yo quiero llevarles. Dios tiene un plan. Y tú eres parte de ese plan de Dios. ¿Qué has de decirle al Señor en este año 2015? ¿Lo dejará para después? ¿Trazará tu propio plan paralelo o en vía contraria al plan de Dios? Niños, jóvenes, adultos. Si no has descubierto cuál es el plan de Dios, el Señor tiene la intención de revelártelo. Si conoces ya cuál es el plan de Dios, entonces avanza con Él, realizando la obra que Él quiere que sea realizada. Vivamos para el Señor. Descubre tu parte en el plan de Dios. Echa mano del arado. Echa mano de la vida eterna. Y tomas una firme decisión con Cristo Jesús.